Bueno, vamos con el punto número 9 del temario de prevención de riesgos laborales y vamos a hablar de las normas de manipulación de los agentes químicos, ¿vale? Cosas a tener en cuenta. Nosotros vamos a tener un etiquetado para poder manipular con seguridad, almacenar y tener un especial cuidado con estos tipos de agentes químicos. Este etiquetado tendrá unos pictogramas, unos dibujos, unos símbolos que representan la peligrosidad de cada sustancia. ¿Bien? Estos pictogramas irán dibujados en color negro sobre fondo amarillo o naranja de la etiqueta, dependiendo del peligro a que se refiera, y se colocarán un máximo de 2 por etiqueta. Esta información que estoy dando ahora es especialmente importante y muy relevante y muy preguntable. Un máximo de 2 por etiqueta. Vamos a ver el significado y las normas que tenemos que tener en cuenta en la manipulación de dichos agentes químicos. Primero hablamos de un agente químico comburente. ¿Qué es esto? Son sustancias y preparados que en contacto con otras sustancias, en especial sustancias inflamables, van a producir una reacción fuertemente exotérmica. Y diréis, bueno, ¿pero qué es una reacción fuertemente o una reacción exotérmica? Pues son reacciones químicas que desprenden energía, ya sea luz o calor, ¿vale? Pues en este caso, fuego, explosiones. Entonces, ¿cuál es el riesgo de este tipo de agentes químicos? Pues la quemadura, ¿vale? En cuanto a agente químico inflamable, son sustancias y preparados, fijaros, líquidos, muy importante esto de líquidos, ¿vale? Cuyo punto de ignición es bajo, es decir, que se inflaman, que se queman a baja temperatura. Agente químico nocivo. ¿Qué es un agente químico nocivo? Pues son sustancias y preparados que ya sea por inhalación, por ingestión, por penetración cutánea, pueden provocar efectos agudos e incluso la muerte. Esto es muy importante, cuidado con el tema de los agentes nocivos, que veremos que se asemejan mucho a las consecuencias de los agentes tóxicos que veremos a continuación. Hablamos de agente químico corrosivo, ejemplo, el ácido de las baterías. Sustancias y preparados que en contacto con tejidos vivos, la piel, pueden ejercer una acción destructiva de los mismos, es decir, pues evidentemente quemaduras y destrucción en este caso de la piel, ¿vale? Irritante. ¿Qué es un agente químico irritante? Fijaros que esto es importante. Es una sustancia o un preparado, y aquí viene algo muy preguntable, no corrosivo, que en contacto breve o bien prolongado o repetido con la piel o las mucosas pueden provocar irritación, reacción inflamatoria. Bueno, pues que tengo irritado el ojo, las mucosas, pues esto es muy habitual y esto lo hemos sufrido. Pues imaginaros con un agente químico irritante. Ya veremos luego lo que tenemos que hacer para evitar todo este tipo de riesgos. ¿Agentes peligrosos para el medio ambiente? Pues evidentemente aquellos que pueden dañar el medio, principalmente arroyos y demás, pasos de agua, ¿vale? Agente químico tóxico, al igual que los nocivos, son sustancias y preparados que ya bien sea por inhalación, ingestión, penetración cutánea, pueden producir efectos graves, agudos, crónicos e incluso la muerte, ¿vale? Agentes químicos explosivos. Sustancias y preparados que pueden ser sólidos, que pueden ser líquidos, que pueden ser pastosos, que pueden ser gelatinosos, ¿vale? Que pueden o que provocan, en este caso, una fuerte reacción exotérmica sin necesidad de oxígeno. Es decir, explotan, ¿vale? Vamos a ver ahora mismo una tabla con los agentes químicos y las precauciones que tenemos que seguir, ¿vale?, con los mismos. Esta tabla es especialmente preguntable, pero que ya hemos dicho algo con anterioridad. La E es de explosivo. Este agente explosivo reacciona exotérmicamente, como hemos dicho antes, también sin necesidad de oxígeno. Detonan según las condiciones de ensayo, que se esté ensayando con ellas, y pueden explotarse al calentar. Por eso es un agente explosivo. Precauciones que tenemos que tener en cuenta con un agente químico explosivo: evitar el choque, evitar la percusión, evitar la fricción, evitar la formación de chispas, fuego y también evitar la acción del calor. La F es de fácilmente inflamable. Tenemos agentes químicos fácilmente inflamables y agentes químicos extremadamente inflamables. Pues vamos primero con los fácilmente inflamables. Fijaros, pregunta de examen. Líquidos
con un punto de inflamación inferior a 21 grados centígrados, ¿vale? Pero que no son altamente inflamables. Cuidado con esto que nos puede llegar a error. Me dice que son por una parte fácilmente inflamables y por otra mente que no son altamente inflamables. Imaginaros los extremadamente inflamables. También son sustancias sólidas y preparados que por acción breve de una fuente de inflamación pueden inflamarse fácilmente y luego pueden continuar quemándose o permanecer incandescentes. Precauciones, las mismas que en la anterioridad. Evitar el choque, evitar la percusión, evitar la fricción, la formación de chispas, la formación en este caso de fuego y acción del calor, ¿vale? Vamos con la F+ en la tabla. F+, agente químico extremadamente inflamable. Pues son líquidos con un punto de inflamación inferior a 0 grados centígrados. Fijaros la diferencia en fácilmente y en extremadamente. Fácilmente era inferior a 21 grados centígrados y extremadamente, ¿vale? Punto de inflamación en los líquidos, inflamación inferior a 0 grados centígrados. Cuidado con esto que puede ser una pregunta muy recurrente de examen. Su punto de ebullición máximo es de 35 grados centígrados. También son sustancias sólidas y preparados, y aquí también viene otra diferencia, que a presión normal y a temperatura usual son inflamables con el aire. ¿Qué quiere decir esto? Que al ser extremadamente inflamables necesitan condiciones de temperaturas inferiores en este caso para poder, en este caso, quemarse. Precauciones a tener en cuenta: mantener lejos de llamas abiertas, de chispas y fuentes de calor. Mucho cuidado con este tipo de agentes químicos, fuertemente, extremadamente inflamables. Vamos con los agentes químicos corrosivos, el ácido de las baterías, ¿vale? Pues son agentes que destruyen el tejido cutáneo en todo su espesor, en caso de piel sana e intacta. Bueno, pues precauciones, pues tener una serie de medidas protectoras especiales para evitar el contacto con ojos, piel e indumentaria. Al manipular las baterías, cuidado, llevarlas en posición, que lo veremos luego, horizontal, para no verter, en este caso, el ácido sulfúrico y permitir que nos queme. No inhalar sus vapores. Esto es muy importante porque en el proceso de carga de las baterías tenemos que quitar los tapones y se inhalan vapores que nos pueden, en este caso, ser dañinos para nuestra salud. Evitar, o en este caso, en caso de accidente o malestar, consultar de forma inmediata al médico. En cuanto a los tóxicos, agentes químicos tóxicos con la T, es lógico y normal, pues es la inhalación, la ingestión, la absorción cutánea en pequeña cantidad pueden provocar grandes daños a la salud, como dijimos anteriormente, pudiendo causar la muerte, como no puede ser de otro modo. Precauciones: evitar cualquier contacto con el cuerpo humano. En caso de malestar, consultar al médico, y para manipularlos debemos de establecer unos protocolos especiales que, entre otros casos, vendrá especificado los EPIs que tenemos que tener. Fijaros que antes hemos hablado de los tóxicos y ahora vamos con la T+ de muy tóxico. Lo mismo, pero la inhalación, la ingestión o la absorción cutánea en muy pequeña cantidad pueden causar daños graves a la salud e incluso la muerte. Precauciones: evitar cualquier contacto con el cuerpo humano. Y en caso de malestar, consultar rápidamente al médico, ¿vale? Muy importante esto. La O de comburente. Fijaros, peróxidos orgánicos. ¿Qué es un peróxido orgánico? Son sustancias y preparados que en contacto con otras sustancias, en especial combustibles, ya hablaremos más adelante del triángulo del fuego, pueden provocar fuertes reacciones exotérmicas. Un ejemplo de un peróxido orgánico es el peróxido de éter. ¿Qué es el peróxido de éter? Quien ya tenemos cierta edad, habremos arrancado algún autobús, algún camión con el éter. Es decir, cuando ya tenían problemas de compresión, le echábamos en la admisión, pulverizábamos éter y el vehículo arrancaba prácticamente de inmediato al dar a la llave de contacto. Pues esto es un peróxido de éter que es, en este caso, fuerte, poder producir reacciones fuertemente exotérmicas. Precauciones: evitar todo contacto con sustancias combustibles, pueden favorecer la virulencia, propagación de fuegos o dificultar su extinción, es decir, son acelerantes, por consiguiente hay que tener mucho cuidado con este tipo de agente químico comburente. Nos vamos a la XN, agente químico nocivo. La inhalación, la ingestión, la absorción pueden provocar daños graves y crónicos para la salud. Peligros para la reproducción.
¿vale? Se clasifican en la nomenclatura R42, ¿vale? Pregunta de examen, ¿dónde se clasifica en este caso un agente de estas características? R42. Precauciones, evitar el contacto con el cuerpo humano. XI de irritante, ya sabemos que lo irritante no es corrosivo, pero no por ello no es peligroso, ¿vale? Se clasifica dentro de la R43, la anterior R42, esta clasificación R43, muy preguntable. Precauciones, evitar el contacto con los ojos, piel y no inhalar sus vapores, ¿vale? Agentes químicos clasificados con la letra N son peligrosos para el medio ambiente. En caso de ser liberado al medio acuático pueden ocasionar daños al ecosistema. Evidentemente hay que tener precauciones de no dejar que alcancen las canalizaciones, como no puede ser de otro modo. Vamos a ver qué tenemos que hacer con estos agentes químicos en estado líquido o también con estos agentes químicos en estado sólido. Fijaros, en estado líquido, leer atentamente instrucciones, etiquetas y precauciones, almacenar según las mismas, utilizar los EPIs indicados, evitar en la medida de lo posible el trasiego de un envase original a otro. Si no tenemos más remedio y tenemos que trasegar, tenemos que trasladar este agente químico en estado líquido, asegurarnos de que el envase que vayamos a utilizar a continuación reúne las características necesarias. Y para el trasiego utilizar los EPIs para evitar que las salpicaduras nos puedan dañar. En cuanto a los agentes químicos en estado sólido, protegernos las manos con guantes y usar la mascarilla si así se especifica. ¿Vale? Bueno, vamos a terminar este punto con la manipulación de las baterías. Muy importante, las baterías que utilizamos nosotros en los autobuses son baterías muy pesadas, son baterías que se conectan en serie, son baterías que se conectan para dar 24 voltios y por consiguiente tenemos que tener una serie de cuidados con ellas. Debemos de utilizar los EPIs adecuados, es decir, un mono antiácido, ¿vale? Gafas y guantes resistentes al mismo y manipular siempre, y esto es muy importante, entre dos personas, porque son grandes y pesan mucho. Manipularlas siempre en estado horizontal. ¿Para qué? Para que si tenemos algún tapón quitado, no verterlo sobre nuestro cuerpo, ¿vale? Durante el desmontaje de una batería, que también se denomina desembornar, pregunta de examen, ¿qué quito primero, el cable positivo o el cable negativo? Pues quito primero el negativo, Si tengo que montar, que embornar, primero el positivo. Fijaros, ¿qué es más negativo? Perder, quitar, desmontar, desembornar. Menos es menos, es decir, negativo primero para desmontar, positivo primero para montar. No golpear los terminales para evitar o para que no provoquen chisporroteos o, en este caso, cortos. No dejar objetos metálicos sobre las baterías. Y luego, durante el control del nivel del electrolito, si tenemos que añadir, en este caso, ácido diluido para las baterías, no debemos utilizar embudos metálicos. Evidentemente, ¿por qué? Porque es un conductor. Bien, durante el proceso de carga de una batería que se ha venido abajo, vamos a recargarlas con el equipo necesario. Pues evitar, en este caso, debemos de evitar la generación de llamas, la generación de chispas. En este caso, en el proceso de carga, que debemos de quitar también los tapones, se provocan gran cantidad de hidrógeno, pudiendo provocar explosiones. Muchísimo cuidado a la hora de cargar una batería. Al terminar la carga, primero cortar la alimentación del cargador y después desconectar las pinzas. Si lo hacemos al revés, podemos, en este caso, provocar una fuerte descarga. Las baterías que estén fuera de servicio, es decir, aquellas que ya no podemos cargar, recargar, las debemos de apilar en un palet. Y pregunta de examen, una vez que hayamos alcanzado las 3 alturas, debemos de forrarlas con plástico. Muy interesante esta pregunta puede ser. En caso de salpicadura, lavar la zona abundantemente con agua y acudir al botiquín del centro de operaciones o bien al servicio de prevención del Cerro de la Plata. ¿Vale? Con esto terminamos este tema de agentes químicos, tema muy interesante y muy preguntable.